días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María. Madre en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Celestial princesa, mírame con compasión. Hoy te doy mi alma, vida y corazón. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Muy buenas tardes para todos. Aquí comienza una hora más de cuenta regresiva. Como todos los domingos, los vengo a acompañar con la lectura y reflexión de las escrituras del día de hoy. Hoy día domingo 8 de agosto del año 2026. Bueno, comenzamos de esta manera. En el Evangelio del día de hoy tenemos las lecturas. En la primera lectura, la lectura del libro de Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Aret, el profeta Elías, entró en una cueva y permaneció allí. Bueno, en las escrituras aquí nos comienzan hablando de que Elías entró en la cueva y permaneció allí, dice. Pero vamos a desmenuzar esta frase para ver de qué se trataba toda esta primera parte del libro de Reyes. Dice, Elías huyó al monte Aret por miedo a la reina Jezabel. Dios le habló en una brisa suave tras un viento fuerte y un terremoto y un fuego, mostrándole que su presencia se manifiesta en el silencio y renovación de su misión.
Bueno, el hecho es que un poco para explicar qué hacía Elías aquí en aquella cueva es esta, digamos, esta es la causa. Elías había pasado 40 días y 40 noches huyendo bueno, con miedo, por supuesto, era humano también Elías, a pesar de ser profeta y protegido por Dios, también era humano y tenía esos sentimientos de no querer caer bajo ninguna amenaza, ninguna clase de ira de ninguna persona que iba su contra. Bueno, Elías tenía un montón de personas en su contra, porque, bueno, justamente porque era un profeta de Dios y lo que salía de su boca no era lo que agradaba a muchas de las personas, especialmente a las de un rey al cual estaba contradiciendo. Imagínense, un rey tiene todo un andamiaje estructural para poder defenderlo y Elías era una sola persona y ahí está el fundamento del miedo de Elías, de huir durante 40 días y 40 noches. Y otra vez esa palabra de 40 días y 40 noches nos trae a la memoria tantas veces que se escucha en las lecturas del Evangelio aquella palabra 40 que dice que en el Evangelio más de 400 veces se nombra ese número 40. El número principal a través nosotros los escuchamos a ese número 40 es cuando Jesucristo transcurre esos 40 días, esas 40 noches en el desierto antes de comenzar con su misión profética. No nos olvidemos que Jesús fue el último y el último de los profetas y bueno, y es la esencia de toda aquella profecía, es el culmen, digamos, la culminación de todas aquellas profecías. Y como uno más, Jesús debía someterse a aquella preparación anterior antes de comenzar con su misión, un poco para purificarse, para hacer los juicios y los cambios necesarios y la comunicación con Dios sobre todo antes de comenzar tremenda misión que culminaría con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí, esa es la más famosa de las pruebas de aquel número 40. Después vienen, después de la crucifixión de Jesús, los 40 días que serían los 40 días después de la Pascua. Y digamos incluso la cuaresma, la que nosotros nos preparamos para el encuentro de aquel domingo de Pascua anterior. Eh, Hay muchos 40 días de Moisés antes de recibir las tablas, 40 días de todo aquel pueblo que sacó Dios de Egipto y caminó 40 años por el desierto. Trae, digamos, a la memoria el simbolismo de aquel número 40. 40 días, 40 años después de la crucifixión de Jesús, también se produjo la destrucción de Jerusalén. O sea que aquel número 40 tenía un gran significado espiritual y sigue teniéndolo para los creyentes, digamos, nosotros contemporáneos con nosotros. Qué tan importante era recalcar aquel comienzo de la lectura del día de hoy, donde nos narra que el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Y aquí nos viene la primera pregunta: ¿cómo es que los profetas escuchaban la palabra de Dios, que seguramente provenía de algún enviado, de un ángel, que les hablaba directamente? Y nosotros nos ponemos a pensar, ¿nosotros alguna vez podremos recibir aquel mensaje de Dios, aquellos mensajes de Dios? Y bueno, ahí está la prueba
Ahí está la prueba y los datos que nos dan estas escrituras de que tenemos que prepararnos aquellos 40 días en los cuales nos tenemos que someter, como dice aquí, a una prueba, a la purificación, al juicio y a una preparación para el cual nosotros tenemos que estar dispuesta nuestra alma para escuchar la voz del Señor. Todo este tiempo que nosotros nos estamos preparando, leyendo las Escrituras, acudiendo al Santísimo, rezando, yendo a misa, es también representan aquellos 40 días en los cuales nosotros vamos hacia el encuentro del Señor, vamos haciendo aquellos 40 días, 40 meses, 40 años al encuentro del Señor. Bueno, yo sí puedo decir que ya hice esos 40 años para encontrarme con el Señor, pero es muy lindo poder, digamos, recalcarlo en esta lectura, que no han transcurrido 2 frases de esta lectura y ya tenemos tantos datos para hablar y para poder nosotros crecer en la fe, tomando conocimiento de todas estas cosas que están metidas ahí en las Escrituras y, y que son tan provechosas y tan formativas para nosotros, para desarrollar nuestra fe y para nuestra persona, y saber hacia dónde vamos también. Así lo hizo Elías, dice, después de aquel mensaje, así lo hizo Elías, esperó dentro de la cueva a que pase el Señor. Y al acercarse el Señor vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas, pero el Señor no estaba en ese viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en ese terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en ese fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, ¿qué nos está diciendo ahí? Que detrás de esa brisa suave llegó el mensaje de Dios. Llegó el mensaje de Dios y aquí dice: el profeta Elías estaba escondido en la cueva, cansado, con miedo, abatido tras huir de los enemigos. Dios le pidió que saliera ahí en ese momento, al oírlo, y se pusiera de pie en la montaña para presenciar su paso. Pasaron 3 elementos violentos y poderosos frente a Elías: un viento, un terremoto y un fuego. Después del fuego se oyó el murmullo de una brisa suave. Al percibir esa brisa, Elías entendió la presencia de Dios. Se cubrió el rostro con el manto en señal de respeto y salió a la entrada de la cueva para escuchar su voz. ¿Qué era todo de aquello que pasó en el momento en que Elías sale de la cueva y se enfrenta cara a cara con el Señor? No nos olvidemos, tengamos presente aquellos 40 días que Elías había pasado, que le habían servido para este encuentro con el Señor. ¿Y qué usa Elías para no establecer un contacto entre la divinidad y la precariez humana de este mundo? Usa el manto. Aquel manto que es el mismo manto que fue heredado a Jeremías. Fue heredado a Jeremías y que tiene tanto valor para Jeremías, aquel manto de Elías. Ese manto es como un velo, traigamos a la presencia aquel velo del Antiguo Testamento que se rompe con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, a ese manto. Ese manto es el que cubriría
es el que cubriría la comunicación, comunicación entre Dios y los hombres. ¿Quién sería este manto? Es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el enlace, digamos, es la comunicación que nosotros tenemos entre Dios y nosotros los hombres. Todos podremos llegar a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí también se viene a desmenuzar aquella frase que dice, escuchó el murmullo de una frase. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y se aló y salió a la entrada de la cueva. Pero qué tan importante que fue la lectura de este primer libro de Reyes. Y visto de este punto de vista, cuánto más profundidad habrá en estas palabras. Ese número 40 yo me pregunté, ¿por qué no 41, 42? No, 40 estableció el Señor. No tengo por qué yo entrar en una confusión, en una interrogación respecto a lo que dispuso sabiamente nuestro Padre Celestial sobre aquel número 40 que iba a ser usado a través de todos los tiempos y por nosotros mismos para poder nosotros comunicarnos de una forma más fluida, digamos, con nuestro Creador. Por eso es tan importante esta lectura poderla haber visto desde este punto de vista. Y bueno, y así sería, digamos, un poco para resumir a esta lectura, un tiempo de prueba, purificación, juicio y preparación nos convertirían en aquellas personas humildes que podrían comunicarse con nuestro Creador. Como les dije, no son 40 horas, 40 minutos, 40 días, 40 años. Simplemente es un tiempo de preparación a través del cual nosotros vamos adquiriendo aquella mayor comunicación con nuestro Creador, pero a través de la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se encarga de limar todas las imperfecciones que nosotros tenemos en una forma mundana de comunicarnos con Dios. Entonces, de esa forma nosotros podemos comunicarnos y poder escuchar al Señor. En la segunda lectura habla del apóstol Pablo a los romanos. Aquí cobra fuerza, digamos, cuando yo menciono al apóstol Pablo de los romanos, llamado Saulo de Tarso por Dios, cambiando absolutamente su nombre de Pablo a Saulo. Y aparece en muchas partes también de las Escrituras, cómo es que los distintos personajes de las divinas revelaciones, sus nombres son cambiados con un propósito espiritual. Comencemos por Abraham que se implementa a Abraham, que era como su nombre que quería significar a un jefe, algo un poco más soberbio, pero Dios la cambió por Abraham, como padre de todos los pueblos. Cobra otro significado más humilde, más acogedor. Y él tenía una esposa que se llamaba Sarai, y su nombre fue cambiado por Dios también a Sara. Sarai, que significa señora mía, princesa mía, a Sara, que significa princesa de todos. O sea, Dios nos cambia el nombre, nos va purificando de esa forma. Por eso más adelante vamos a leer sobre los santos de este día y vamos a leer sobre la vida de una santa, y de un santo, la cual nos van a
vienen cargados de mensajes y simbolismo a través del cual nosotros podemos también desarrollar y fortalecer nuestra fe. Por eso era tan importante empezar leyendo esta lectura y este nombre Pablo a los romanos, explicando por qué el nombre aparece después en la escritura como Saulo. Hermano, dice la segunda lectura, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Aquellas palabras para poder Saulo demostrar que lo que él les venía a decir era verdad. Venían también cargadas de incertidumbre, porque no sabía cómo le iba a decir aquella verdad. Quería que le crean, querían que transmitir lo que tenía él en el corazón, sabiendo lo que muchas personas que lo conocían pensaban de él. Es como cuando viene un delincuente y nos dice a nosotros, me da tal cosa, nosotros vamos a desconfiar. Bueno, eso es lo que le pasaba a Pablo. Imagínense un hombre nuevo, cambiado, que había transcurrido aquellos 40 días, 40 años, 40 minutos, 40, lo que sea, y se había transformado en un hombre nuevo, en un hombre de Dios, en un mensajero nuevo de Dios, y quería que le crean y cambiaba cualquier cosa con tal de dejar su mensaje a favor de Cristo. Hasta aceptaría verme separado de Cristo, dice, si esto fuera para bien de mis hermanos. Los de mi raza y de mi sangre, había una cuenta muy grande en su corazón para saldar con toda aquella comunidad, sabiendo los antecedentes, por eso aquella tristeza de él, que lo torturaban y le producían un dolor incesante en su corazón. Él quería que le crean bajo cualquier circunstancia y de cualquier forma quería que le crean. Dice, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas a quien pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza según la carne. Nació Cristo, el cual está por encima de todo. Es Dios bendito por siglo de los siglos, dice. Amén. Entonces buscaba las palabras precisas y los nombres precisos todas las conexiones posibles para que aquella verdad pueda ser difundida y sea acogida en el corazón de aquellas personas a las cuales se estaba dirigiendo. No nos olvidemos que es una carta del apóstol San Pablo a los romanos. Una comunidad con el corazón muy endurecido en la cual convivían los creyentes y no creyentes, los cristianos como los no cristianos, de las cuales habían una comunidad muy dura, muchas veces advertida por Dios, a la cual Pablo iba a dejar su mensaje a toda costa, como diríamos nosotros los contemporáneos, quería dejar aquella verdad y plasmada en sus corazones. En el Evangelio del día tenemos el Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla. ¿Por qué? Mientras él despedía a la gente.
Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. La oración en la vida de nuestro Señor Jesucristo era, era como Él transcurría todos los momentos de su vida mientras no estaba comunicándose a la gente. A través de la oración, Él obtenía lo que quería para poder seguir con su misión salvadora. Por eso, aquí dice, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca. No nos olvidemos que el tema de la multiplicación de los panes, dijimos la semana pasada, era, era una, era una invitación para todos aquellos discípulos a hacer lo mismo que había hecho nuestro Señor Jesucristo con los demás. Multiplicar aquellas ofrendas que nuestro Señor Jesucristo nos daba a través de su enseñanza hacia todos los hombres y de todos los hombres hacia los otros hombres. Por eso, ¿qué quería hacer Jesucristo cuando los puso en una barca y los envió al otro lugar? Protegerlos de toda aquella mundanidad de una muchedumbre que veía a nuestro Señor Jesucristo no como el Salvador de sus almas, sino como el Salvador de sus pellejos. Entonces no quería que aquella comunidad contaminara a sus discípulos, querían que se quedaran con ese mensaje de la multiplicación de los panes, que reflexionaran sobre todo lo que habían visto y aprendido aquel día, y después Él los iba a ver un poco para fortalecer su espíritu. Por eso, Él, después de despedir a la muchedumbre, como Él solo lo sabía hacer, se fue al monte a orar, dice. Y llegada la noche estuvo solo allí. Imagínense la figura de nuestro Señor Jesucristo sola en aquel monte de los olivos. O como cuando nosotros nos vamos a orar solos. ¿Qué nos pasa cuando vamos a orar? No, nos distraemos con cualquier cosa. ¿No es así? Ahí viene la tentación, ahí cuando estamos orando o rezando. Estamos rezando el rosario, nos distraemos mientras Dios te salve María, llena de gracia, el Señor contigo. Nos distraemos, nuestros pensamientos se van hacia otro lado. Imagínense solo, tentado, tener que orarle al Padre y después andar solo por ahí, por todo ese lugar de esa naturaleza para poder reencontrarse con sus apóstoles. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa. Claro, él es Dios y no tenía una barca para ir hacia el encuentro de los discípulos que él había enviado al otro lugar. ¿Cómo llegaba hacia ellos? Bueno, más adelante nos dice en la Escritura, y las olas sacudían porque el viento era contrario. Y eso nos recuerda al momento que tuvieron que pasar, sufrir aquellos discípulos antes de que nuestro Señor Jesucristo llegue caminando sobre el agua hacia ellos y los salve. Pero tuvieron que experimentar aquel sufrimiento, juicio, purificación. Y preparación para poder entender todo aquello que estaban viviendo.
cada acción y cada lección de aquel maestro eran esos 40 días de preparación que tenían aquellos alumnos para poder estar preparados para la misión que hoy en día cumple nuestra iglesia bendita, nuestra santa iglesia. Y dice, un poco para apurarnos con lo que estamos diciendo, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían de aquí para allá porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Y ahí está, ¿ves? No tenía barca, se fue caminando. Los discípulos, al verlos andar sobre el agua, se espantaron y decían, es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, tranquilícense, no teman, soy yo. Esta frase soy yo es también, sobre todo soy el agua viva, soy la salvación. Muchas frases, la palabra soy se usó mucho también de la boca de nuestro Señor Jesucristo y aparece también muchas veces en las Escrituras. Soy el pan de vida y también soy yo. Tranquilícense, no teman, soy yo. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Las ovejas conocen la voz del pastor. Soy yo. Y ahí se tranquilizan. Entonces le dijo Pedro, ya un poco más tranquilo, Señor, si eres tú, aún dudando un poco, mándame ir caminando hacia ti sobre el agua, como queriendo poner a prueba a nuestro Señor Jesucristo. Jesús le contestó, entonces ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó, sálvame, Señor. Y esta frase y esta parte del Evangelio nos recuerda cuán frágiles somos nosotros si nos soltamos de la mano en nuestro Señor Jesucristo. Cuán frágiles somos nosotros las personas si creemos que por nosotros mismos o por nuestro orgullo nos podemos guiar. Entonces ahí decimos, sálvame, Señor, porque no sirve ni mi orgullo ni mi inteligencia, no sirve nada más que estar al lado de ti. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bueno, vamos a ser de poca fe hasta el fin de nuestros días. Solo tenemos que confiar en Dios y transcurrir siempre aquel número 40 en nuestra vida. Porque al final de aquel número 40, va a estar esperando nuestro Señor Jesucristo para tendernos la mano. Así como Dios a Elías, nuestro Señor Jesucristo siempre va a estar ahí. Tratemos de que nuestra fe fortalezca y crezca cada día. Después dice, en cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Necesitaban aquel empujoncito del poder de Dios en su vida para fortalecer también su espíritu. Ellos no nos olvidemos, que eran personas humanas muy imperfectas y nuestro Señor Jesucristo les estaba preparando para una gran misión, que es la misión que nuestra iglesia lleva hoy en este día. ¿Cómo no vamos a querer a nuestra iglesia si nosotros
somos parte de aquella iglesia imperfecta y que camina de la mano de nuestro Señor Jesucristo hacia la patria celestial. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausita porque ya no tenemos mucho tiempo. Quiero retornar con la lectura de la vida de los santos, especialmente un poco para explicar algunas frases que están metidas ahí que nos van también a sorprender y nos van a llenar de lo espiritual en este día domingo. No existe un corazón que ame más que aquel que dijo sí hasta el final. No descansó, nunca dudó, lo hizo todo con fe y con amor. Desde el principio recibió la gracia que viene solo de Dios. Con su pequeñez y su humildad nos muestra el camino a la santidad. Madre de Dios, llena de gracia, reina de paz, consuelo del alma. María, cuídame, con tu manto cúbreme, sé mi puente al cielo, llévame a Dios, y así como tú quiero llenarme de su gracia, que se refleje en mi alma la alegría de su amor, de su amor. De su María, cuídame, con tu manto cúbreme, transforma mi corazón, sé mi compañía. Madre de Dios, llena de gracia, reina de paz, consuelo del alma. María, cuídame, con tu manto cúbreme, sé mi puente al cielo, llévame a Dios, y así como tú quiero llenarme de su gracia, que se refleje en mi alma la alegría de su amor, de su Madre de Dios, llena de gracia,
Bien, estamos de regreso con cuenta regresiva en Radio Morenita del Valle, la voz de la madre en tu hogar, saliendo desde la ciudad de Concepción en Tucumán, Argentina. Bueno, quería leerle con respecto al santoral del día y nos deja dos, la narración de dos santos para este día: San Romano, mártir en la vía Tiburtina. Mártir en la vía Tiburtina. Un soldado, movido por la piedad de un torturado, comienza y termina en pocos instantes. Escuchen esta frase. Un soldado movido por la piedad de un torturado comienza y termina en pocos instantes. La historia de este mártir comienza y termina en pocos instantes, o sea, comienza la santidad y termina ahí en unos segunditos. Para los que pensamos que tiene que pasar 40 años, 40 días o 40 lo que sea para ser santo, Dios viene a destruir todas aquellas creencias sobre el tiempo transcurrido y la cantidad de tiempo dedicada a Dios. Esta persona solo necesitó tal vez 40 segundos de su santidad para poder comunicarse con Dios. Y termina en pocos instantes la historia de este mártir, dice: mientras asiste al suplicio de San Lorenzo, aprovecha una tregua para acercarse a él con una jarra de agua pidiendo el bautismo. Inmediatamente lo azotan, grita: soy cristiano, y por eso lo matan. Se dan cuenta de esta secuencia, lo bautizan, grita soy cristiano y lo matan. No, ni siquiera 40 segundos pasaron, lo mataron inmediatamente. Así que imagínense cómo Dios desafía la inteligencia y cualquier razonamiento humano respecto a la santidad o a cualquier desafío intelectual que pueda nosotros hacer para poder nosotros un poco decir, a ver cómo me expreso, cuestionar a Dios sobre tales o cuales actos. Muchas veces cuestionamos a Dios por sus acciones o por lo que sucede en este mundo. Y Dios aquí nos da una muestra muy clara que Él es el dueño absoluto de la voluntad, de lo que pase y de lo que no pase. Solo bastaron unos cuantos segundos en la vida de estas personas para convertirse en santo y mártir de la iglesia y dejarnos semejante enseñanza. En honor a la piedad que nosotros debemos por nuestros hermanos. San Romano mártir, un santo que nos muestra el instante más corto que trasciende a la eternidad de un convertido al cristianismo y recordado por todas las generaciones hasta el fin de los tiempos, para desterrar toda idea de lo que significa para Dios la persona,
la persona de un santo y la misión de nosotros en este mundo. Este santo no necesitó fundar monasterios, fundar basílica ni nada, solo necesitó aquellos instantes vistos desde ese punto de vista. Solo necesitó aquellos instantes para cumplir la misión, los propósitos de Dios en las vidas y a favor de toda la humanidad. Y tenemos a otra santa aquí, ya no tenemos mucho tiempo, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que se llamaba Edith Stein. Era virgen y mártir carmelita, patrona de Europa. Semejante título, imagínense, para todos aquellos hermanos europeos que abrazan la fe, el valor de esta santa, patrona de toda Europa. Y que se llamaba Edith Stein. Como aquí es una prueba, un símbolo de cómo Dios, de la acción de Dios, cambiando el nombre de las personas para darle un significado espiritual. Así como la de Abraham, que expliqué aquí en las Escrituras, la de Pedro, que se llamaba Simón, la de Pablo, que se llamaba Saulo, nos deja tal enseñanza, cómo Dios puede cambiar nuestra vida en un segundo, por eso nosotros escuchamos que las monjitas, ya una vez que ya no la conocemos con ese nombre, la conocemos Sor María de la Cruz, de la Santísima Cruz, cambian su nombre por uno nuevo espiritual, uno más acorde a los propósitos de Dios. Nos vamos con esta enseñanza en este día domingo, en el cual le dedicamos nosotros toda nuestra vida a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo, en honor a la vida de los santos y a la de nuestra Madre, la Virgen María, que siempre nos acompaña durante todos los momentos de nuestro día. Yo me despido, será hasta el otro domingo. No quiero dejarlos invitar a la celebración de la misa dominical aquí en mi parroquia, es ahora 19, en la cual están todos invitados. Y también quiero invitarlos, como ya les dije el fin de semana anterior, a la peregrinación a los Yampa, que se viene el 11, 12 y 13 de septiembre del mes. Entonces están todos invitados, ya están en la parroquia Nuestra Señora de Carmen en Aguilares y en la parroquia de Fátima, están pegados los avisos en los cuales pueden obtener información. También hay teléfonos ahí en los cuales también pueden hablar y pedir información. Están todos invitados, no se pierdan esas peregrinaciones hermosas, nunca se las van a olvidar. Será entonces hasta el próximo domingo. Dios Viniste a mi casa, me visitaste, disfruté tu presencia, me cautivaste. No quiero que te vayas, yo quiero que te quedes. He preparado un aposento para ti, mi amado, yo soy la tsunami.
mucho más. Solo quiero estar